Buenas noches con todos amigos y amigas, reciban un cordial saludo. Estamos en un video más de nuestro canal de la filosofía y en esta ocasión vamos a presentar el siguiente trabajo, este que hace mucho tiempo quería comentar, quería destacar. Eh, Justamente ahora me doy un tiempo para poder hablarles de este tema que me interesa mucho y el cual vengo trabajando. Hegel y la filosofía andina, comunitarismo, organicismo y dialéctica. Este es un video que busca destacar aquellos puntos, aquellos aspectos que de la filosofía de Hegel pueden servir para comprender, para interpretar el mundo andino. Y un poco esta idea, ¿no? De trasladar algunos aspectos de la filosofía de Hegel al mundo andino, lo tomo, ¿no? Me inspiro en un intento que hizo Carlos Macusaya, filósofo boliviano, que tiene un texto muy interesante sobre el capital de Marx de los Andes, ¿no? Un poco a crítica de aquellos que pueden ver en Marx, o en nuestro caso en Hegel, un enemigo del mundo de la cultura andina. Macusaya propone más bien que se puede aprender mucho de Marx y se puede hacer una lectura que sirva para comprender las formas de vida, pensamientos, ¿no? de los pueblos andinos. Y creo que lo propio puede hacerse con Hegel, que hay también una consonancia entre Hegel y la civilización, la cultura, el mundo andino. Y para ello propongo las siguientes categorías, ¿no? Que un poco nos van a servir de puente para ver que lo que Hegel piensa tiene su correlato en el mundo andino y que en el mundo andino puede expresarse de una manera vivencial, si queremos, ¿no? El comunitarismo, el organicismo y la dialéctica. Bien, un poco la idea, como ya ustedes saben, si están siguiendo este canal, amigos, es que la filosofía andina no se entiende como la proclamación de que la cosmovisión andina es filosófica, no, sino por filosofía andina entendemos la interpretación filosófica que se hace de la civilización andina. Y en ese sentido, Hegel puede ser un importante punto de apoyo para darle una lectura, una comprensión filosófica, ¿no? A diversos aspectos, diversos fenómenos que vemos en el mundo andino. Lo interesante es ver qué categorías de Hegel puede ayudarnos a comprender los diferentes aspectos, como dijimos, de esta civilización. Y por ese motivo es importante, es relevante la pregunta, ¿qué puede decir Hegel sobre la sabiduría de los Andes? Fíjense, comprendiendo, asumiendo que este es un tema que el propio Hegel negó, que en las lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Hegel saca fuera de la historia, ¿no? a África, América y Oceanía. Y por tanto, para Hegel no era relevante preguntarse por la sabiduría, por lo que había acontecido en América. Para Hegel no había acontecido nada todavía, ¿no? Bueno, pensamos que está equivocado. Al respecto, remito a una investigación que tengo sobre el tema. Y más bien, contraponiendo a Hegel consigo mismo, ¿no? Corrigiendo a Hegel desde Hegel, más bien podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué puede decir Hegel o qué se puede decir desde Hegel sobre la sabiduría en los Andes? Y pensando en eso, encontramos, creo yo, varios aspectos que pueden englobarse en tres fenómenos, ¿no? En tres categorías, en tres conceptos que desde Hegel nos ayudan a pensar el mundo andino. El primer concepto es el comunitarismo. En la fenomenología del espíritu y en otras partes, ¿no? de la obra de Hegel, hay una crítica a la concepción atomizada del sujeto, ¿no? No se asume que el hombre es un individuo y que en sí desde sí existe. No, por el contrario, más bien se critica eso como una abstracción propia de la modernidad y se quiere mostrar que el individuo, el ser humano, el hombre concreto, siempre está en un entorno, siempre está en una suerte de intersubjetividad o más propiamente en una suerte de comunidad, de que el hombre siempre está con lazos familiares, culturales, sociales, que lo constituyen y que no puede pensarse de forma abstracta esos lazos, no puede pensarse separado de esos lazos. Esto es lo que lleva, pues, esto es lo que nos lleva a la idea de comunitarismo que hoy en día han recogido filósofos como Charles Taylor, ¿no? Y en general, los que tienen un cierto giro multicultural, intercultural. Muy bien, y es interesante esta observación porque esta crítica al individuo moderno, entendido como un átomo, es algo que también encontramos en el mundo andino, en el sentido siguiente, que el mundo andino no considera la existencia de un sujeto único, solitario, ¿no? No tiene la prioridad del individuo moderno, no, sino que
Coincidiendo con Hegel, se concibe al hombre dentro de la comunidad, como parte de la comunidad, como un existente en base a las interacciones familiares, sociales, culturales, ¿no? Que existe con su comunidad, ¿no? Hay esta idea de que una autoconciencia es solamente, pero otra autoconciencia se cumple cabalmente en el mundo andino. El ser humano se reconoce como tal en su comunidad con los suyos, ¿no? En otro concepto que también podemos tomar de Hegel, que es la eticidad, ¿no? En esta tradición, cultura que constituye la sustancia cultural, ¿no? Muy bien, entonces creo yo que hay una afinidad que puede plantearse entre ambos, que puede plantearse entre Hegel y el mundo andino. Alguien podría objetar lo siguiente, ¿no? Que la eticidad de Hegel no tiene nada que ver con las comunidades tradicionales. El ayu no puede compararse con el Estado moderno. Claro, porque en última instancia la eticidad termina configurando, termina llevando al Estado moderno, ¿no? Un Estado que preserva al individuo, un Estado como una institución, etcétera, ¿no? Sí, podemos aceptar esa observación, pero a su vez podemos matizar de la siguiente forma. Es cierto que las instituciones son diferentes, pero el núcleo de la idea sí ilumina lo andino, ¿no? ¿Y cuál es el núcleo? De que el hombre solo existe en comunidad, que es una antropología en la que Hegel coincide con el mundo andino y también con otras concepciones del hombre, como la de Aristóteles, ¿no? Donde el individuo se subsume, el individuo se matiza, el individuo se explica por su referencia a la comunidad, ¿no? De ahí pues que digamos que el Ayu no es un estado moderno, claro que sí, ¿no? Él no nos puede hacer esa equiparación, pero se comparte con Hegel, ¿no? Comparte con la necesidad hegeliana la intuición central de que el hombre no existe solo, sino en comunidad, ¿no? En esta comunidad que puede ser el ayu, que puede ser esta interrelación con otros miembros que forman una tradición, una cultura. Creo que ese punto es muy interesante, porque así vinculamos la filosofía del derecho, ¿no? La ética, la filosofía del espíritu de Hegel, con varias manifestaciones culturales que se dan a lo largo de todos los Andes latinoamericanos. Bien, y una cosa muy interesante es ahora pensar el organicismo. Eh, ¿Qué cosa es el organicismo? Miren, es un paradigma para comprender la naturaleza que se opone al mecanicismo. En la filosofía moderna, desde Descartes, sí, se puso de moda la imagen de concebir la naturaleza como si fuese un reloj. Y como si hubieran engranajes, tuercas que tendrían que ajustarse, tendrían que regularse para que todo funcionara bien. Inclusive en esta concepción mecanicista, Dios mismo se concebía como un gran relojero, como una suerte, pues, de quien maneja la máquina, ¿no? Muy bien. A esto se contrapone el romanticismo alemán, concibiendo más bien que la naturaleza propiamente es un organismo, que debía entenderse bajo la idea del ser vivo o de la vida, etcétera. Y eso también se recoge en Hegel, en su filosofía de la naturaleza, que puede encontrarse en la enciclopedia, se concibe, ¿no? La naturaleza de forma organicista, como un todo que coordina con sus partes, un todo interrelacionado, ¿no? Y precisamente a mí me llama la atención que ese organicismo inclusive se conciba como una metáfora o como un paradigma también para concebir cosas como el Estado. El Estado también se considera, se entiende como un organismo, como una interrelación entre todo y sus partes donde hay una fluidez, donde hay una constitución inherente. Y obviamente esto calza perfectamente con el pensamiento andino, donde asimismo se concibe, ¿no? El mundo, la realidad, como un organismo. La pacha es un organismo complejo, múltiple, con muchísimas diferencias. Y ahí la metáfora principal para entender el entorno es la vida, lo vivo, pues, ¿no? Asimismo, también las instituciones, las funciones de repente sociales, todas se entienden con la idea de que son entidades vivas. Ahí, pues, que el animismo andino también puede hacerse presente acá, porque se vive en un mundo donde todo está atravesado por la idea de lo vivo, ¿no? Creo que sería eso un punto también importante de conexión entre Hegel y el mundo andino y también que acerca pues el mundo andino a las intuiciones del romanticismo alemán. Sin embargo, claro, podemos considerar también la siguiente objeción. El organicismo de Hegel es conceptual y científico.
Es decir, que la Tierra es un ser vivo, no es un mito, ¿no? Es decir, que la Tierra es un ser vivo, es un mito, no filosofía. Decir que la Tierra es un ser vivo es un mito, no filosofía. No se puede poner a un nivel claro, efectivamente. Este organicismo es un paradigma de comprensión científica que desarrollan Hegel, ¿no? Goethe, Schelling, etcétera. Y, digámoslo así, se diferencia claramente de las intuiciones o de las comprensiones mitológicas, ¿no? Sin embargo, podemos considerar lo siguiente. Sí, Hegel formula en conceptos abstractos, ¿no? Y el mundo andino les basa en imágenes y símbolos. Esa es la diferencia clave, ¿no? Que lo que por un lado Hegel y la filosofía alemana de su época piensan conceptualmente es algo que el mundo andino considera en imágenes, en símbolos, ¿no? Y coinciden en que en ambos casos se rechaza el mecanicismo, se rechaza el paradigma de la máquina, el paradigma de concebir la realidad como máquina y más bien, ¿no? Se enfatiza que lo que nos rodea el mundo es un ser vivo. Hegel lo piensa en conceptos, ¿no? Hegel piensa en conceptos, aquello que los Andes viven en símbolos, pero ambos reconocen que la vida se entiende mejor como organismo y no que la vida, que ambos reconocen que la vida se entiende mejor como organismo que como máquina, ¿no? Creo que ahí, a pesar de todas las diferencias y distancias, hay algo común y es el acercamiento hacia un paradigma orgánico, ¿no? Un paradigma más complejo, un paradigma que tiene muchísimas entradas para poder explorar las concepciones de la naturaleza. Muy bien. Y una última categoría que sirve como puente entre Hegel y el mundo andino es la dialéctica. Término central, palabra clave para comprender la filosofía de Hegel. Y la dialéctica, claro, se la supone como una forma de pensamiento, como un proceso, como un método. Hay toda una discusión en base a qué cosa es la dialéctica, pero podemos considerar que la dialéctica es un conjunto de conceptos con los que Hegel piensa la realidad, conceptos que exponen la fenomenología, la ciencia de la lógica, conceptos que giran en gran parte en torno a la temática de la contradicción, de los contrarios, opuestos, ¿no? Creo que eso sería el aspecto más reconocible de la dialéctica. Y precisamente eso, precisamente esa idea, la contradicción, de la oposición, del juego de opuestos, es algo que se encarna en la vida, costumbres, prácticas del mundo andino. Y eso es algo que muchos antropólogos han observado, ¿no? La antropóloga francesa recientemente fallecida, Antoinette Moulinet, observó eso, ¿no? Alejandro Ortiz Scanieri también, ¿no? Y varios antropólogos que de una influencia estructuralista o marxista encontraron que estos juegos de opuestos en el mundo andino se parecen, se asemejan a la dialéctica, ¿no? Fenómenos como el Tinkul, como el Yanantin, ¿no? Que implican, pues, oposición, pero a la vez complementariedad, no sin dejar de lado la contradicción, son expresiones que de una u otra forma se acercan o nos llevan a pensar en la dialéctica, ¿no? Esto es clave, esto es importante, porque entonces sí, pues, ¿no? Primero consideramos la ocasión. La dialéctica es un método riguroso de pensamiento. La llamada dialéctica andina es solo una práctica cultural, no filosofía. Digamos que en parte sí, la dialéctica es un método filosófico, ¿sí? Y que lo que podemos pensar por dialéctica andina es algo que se encarna en las prácticas, en la cultura, en el quehacer de los hombres andinos. La diferencia está en la forma, ¿eh? Hegel conceptualiza, en cambio el mundo andino practica la dialéctica, vive la dialéctica en sus mitos, en su religión, en su baile, en sus costumbres, en su praxis, ¿no? Pero ambos asumen que la contradicción no se elimina, sino que impulsa la vida. Eso sería el aspecto clave, que serían de repente dos formas, ¿no? Una conceptual y otra práctica de expresar la dialéctica, ¿no? Como una forma de comprender la realidad. Para Hegel, la dialéctica es concepto, para los Andes, praxis viva. Pero en ambos casos, la contradicción no se teme, se abraza como motor de la realidad. Ese sería el aspecto clave, que la contradicción es destacada en ambas situaciones, en ambos casos, ¿no? En el de Hegel, de forma conceptual, rigurosa, profunda, desde el concepto, y en el mundo andino, desde la vida, desde la acción, desde la praxis, ¿no? Que es algo que ya podemos luego también conceptualizar. Muy bien. Bueno, y
una cosa que no debe quedar pues sin visibilizar, ¿no? Con lo que ya dijimos al principio, que Hegel mismo, el propio Hegel, negó que América tuviera historia universal, ¿no? Y usar sus categorías para interpretar lo andino es ir contra él. Esto puede objetar, claro, un hegelianismo duro, pero también, curiosamente, es una objeción que podría encontrarse en ciertas posiciones indigenistas, acérrimas, ¿no? Que de repente quieren, o que de repente no quieren nada que ver con Hegel, que quieren hacer como que Hegel no existió o como que simplemente es un enemigo. Sin embargo, puede responderse lo siguiente: la hermenéutica nos enseña que los conceptos pueden decir más de lo que su autor pensó. Claro, si Hegel creyó, ¿no?, que América no tenía historia o no estaba en la historia, bueno, su propia filosofía va más allá de eso y más bien se le revierte y más bien puede salir lo opuesto a que Hegel dijo, ¿no? No se trata de repetir a Hegel, sino de dialogar con él, yendo más allá de Hegel desde lo que Hegel planteó. La frase clara que sería, ¿no? La mejor manera de dialogar con Hegel no es repetir al pie de la letra, sino mostrar cómo sus categorías abren camino que él mismo se. Claro, a los amigos indigenistas, decoloniales, que pudieran sospechar, ¿no?, de remitirse a Hegel, se les podría decir que la mejor forma de refutar a Hegel, la mejor forma de superar a Hegel, sería justamente usar sus categorías, usar sus conceptos, usar su bagaje de términos y demás, justamente para abrir los caminos que Hegel cerró, para decir cosas que Hegel no diría o no dijo, pues no. Por ejemplo, hablar de la historia, ¿no?, del espíritu en la América indígena, en la América andina. Hablar, pues, de la comunidad, del organismo, de dialéctica en este nuevo mundo para Hegel, que según él no tenía nada que ofrecer y en lo que cometió un craso error, pues, ¿no? Creo que esa sería la mejor forma de superar a Hegel, ¿no?, desde sus propias categorías. Muy bien. Y terminamos con esta idea. Quizás el espíritu que Hegel buscaba también late en los Andes, en la comunidad, en la tierra viva y en la sabiduría de los pueblos, ¿no? Tal vez esto que Hegel estaba pensando para Occidente, el espíritu, con todas sus resonancias, sea algo que esté más hacia el Occidente, que pueda realizarse más bien fuera, ¿no? Fuera de lo que él pensaba, en América, en África, en Asia, en aquellos lugares que Hegel dejaba de lado, ¿no? Pensando mucho de repente en la centralidad europea, que es una cuestión de su tiempo, de su época y que debemos considerarla al momento de estudiar, de comprender a Hegel. Este, y no quisiera terminar sin decir que este acercamiento es solamente una parte de lo que podríamos hacer, porque si bien es cierto, estamos viendo cómo algunos conceptos de Hegel pueden utilizarse para comprender el mundo andino. Ahora, ¿no? De repente, más adelante, puede pensarse qué conceptos andinos que empatan con Hegel pueden utilizarse para criticar, para cuestionar, para observar a Hegel. Si se pone en diálogo a Hegel con la cultura, civilización, tradición andina, este diálogo tiene que ser de ida y vuelta, tiene que ser un diálogo que también busque interpelar desde América Latina, desde América Andina, desde América, interpelar a la filosofía occidental, en este caso interpelar a uno de sus grandes representantes, que es Hegel, ¿no? Aunque esto es un trabajo por hacer, un trabajo necesario, pues que requiere más exigencia y profundidad. Bien, amigos y amigas, muchas gracias por su atención y espero les haya gustado este video y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.